Primer clase de 3 clases que van a tener sobre el sistema inmune. En particular vamos a hablar sobre generalidades del sistema inmune. Nos vamos a enfocar en una rama del sistema inmune que es el sistema inmune innato. Vamos a hablar sobre los diferentes componentes de esta rama, los diferentes mecanismos y cómo se relaciona este sistema inmune innato con otra rama del sistema inmune, que es el sistema inmune adaptativo, que luego van a ver con mayor profundidad en las siguientes clases. A modo de introducción vamos a dar algunas definiciones. Podemos definir a la inmunología como la ciencia que estudia el sistema inmune, entendiendo el sistema inmune como el conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que tienen como función reconocer cualquier elemento extraño que ingresa a nuestro organismo y generar a continuación una respuesta inmune. Entendemos como respuesta inmune a una respuesta colectiva y coordinada contra cualquier elemento extraño que ingrese a nuestro organismo, cuya finalidad es eliminar dicho elemento extraño. ¿Cuál es entonces la función que tiene el sistema inmune? El sistema inmune tiene como función la prevención y el control de las infecciones. ¿Infecciones de qué tipo? Bueno, infecciones dadas por diferentes tipos de patógenos que pueden ir desde virus a bacterias, a protozoarios o incluso a gusanos helmintos. Es decir, hay una gran diversidad de patógenos que difieren en su tamaño, como se ejemplifica en esta figura, pero también difieren en la vía de entrada a nuestro organismo. Algunos son intracelulares, otros son extracelulares. Es decir, el sistema inmune debe ser capaz de reconocer y eliminar esta gran variedad de patógenos que pueden ingresar a nuestro cuerpo. Haciendo un poco de historia, se piensa que la inmunología nace en el año 1796, cuando Edward Jenner, que era un médico de la época, desarrolla la primera vacuna contra la viruela, que era la enfermedad epidémica con mayor mortalidad de la época. Lo que hizo Jenner fue extraer pus de ampollas que tenía una mujer en la mano que había contraído viruela al ordeñar una vaca, e inoculó a un niño sano con dicho pus. Este niño tuvo fiebre y algunos síntomas leves, pero no desarrolló la enfermedad cuando se lo expuso a ella. Jenner llamó a esta estrategia vacunación y es el término que se usa o incluso hoy en día cuando hablamos de inocular a un individuo sano con una cepa atenuada o debilitada de un patógeno para evitar que dicho individuo adquiera la enfermedad que es generada por dicho patógeno. No fue hasta 2 siglos después que la vacuna de la viruela se hizo universal y recién en el año 1979 la Organización Mundial de la Salud anuncia que la viruela había sido erradicada. Pero cuando Jenner desarrolla la vacuna contra la viruela no sabía que las enfermedades eran generadas por microorganismos. Recién en el año 1882, Koch, que era un microbiólogo de esa época, descubre que las enfermedades infecciosas son generadas por microorganismos y que cada microorganismo genera una enfermedad particular. Este descubrimiento de Koch y otros que hubieron de otros microbiólogos de la época permitió que la estrategia de vacunación de Jenner se ampliara y, por ejemplo, en el año 1885, Louis Pasteur desarrolla la vacuna contra la rabia. Todos estos triunfos prácticos permitieron que se desarrollara la inmunología como ciencia. Y entonces, por ejemplo, en el año 1889, Behring y Kitasato descubren que en el suero de pacientes que habían sido vacunados contra un determinado patógeno, había moléculas que ellos llamaron anticuerpos que eran capaces de unirse específicamente a dicho patógeno. Bueno, entonces vamos a meternos un poquito más
en el sistema inmune, que como yo ya les dije al inicio, tiene dos ramas: el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Cada una de estas dos ramas tiene sus células características y sus moléculas características, pero lo importante es que ustedes se queden con el concepto que estas dos ramas están estrechamente relacionadas. Algunas características que tiene el sistema inmune. Por un lado, el sistema inmune tiene que ser capaz, primero que nada, de reconocer al patógeno. Una vez que reconoce al patógeno, entonces se van a activar una cantidad de funciones efectoras que van a terminar eliminando a dicho patógeno. Es importante también entender que las respuestas inmunes tienen que estar reguladas. ¿Por qué? Por un lado, para que esas respuestas inmunes se terminen o culminen una vez que el patógeno ha sido eliminado. Pero además tienen que estar reguladas porque no pueden ser exacerbadas, porque pueden generar daño a los tejidos propios. También existe algo que se conoce como tolerancia, que es la ausencia de respuesta frente a determinadas moléculas o antígenos. Por ejemplo, existe tolerancia contra los antígenos o las moléculas propias. Y esto es algo que se desarrolla cuando se desarrolla el sistema inmune. Las células del sistema inmune que son autorreactivas, es decir, que reconocen moléculas propias, son eliminadas del pool de células del sistema inmune del organismo. También existe tolerancia contra, por ejemplo, los antígenos de la dieta. Otra característica del sistema inmune es la memoria. Esta es una característica que está dada por la rama adaptativa del sistema inmune. El sistema inmune presenta memoria porque es capaz de responder de forma más rápida y más fuerte ante un segundo encuentro contra el mismo patógeno. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo? El sistema inmune innato es la primera línea de defensa. Va a actuar minutos o horas luego de que ocurre la infección. En cambio, el sistema inmune adaptativo demora más en responder. Puede demorar días o incluso semanas en responder. Como les dije, es importante recordar que ambas ramas están conectadas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune innato se encarga de instruir, de darle información al sistema inmune adaptativo de qué tipo de patógeno fue el que ingresó, de forma tal que el sistema inmune adaptativo pueda responder de forma adecuada contra dicho patógeno. Pero además el sistema inmune adaptativo también de alguna forma puede afectar al sistema inmune innato. No solo utiliza algunas veces mecanismos efectores del sistema inmune innato, sino que es capaz de potenciar los mecanismos efectores que tiene el sistema inmune innato. Bueno, ahora entonces nos vamos a introducir más en lo que es el sistema inmune innato en particular. Y acá tienen un dibujo donde se ven todos los componentes del sistema inmune innato. Por un lado tenemos las superficies epiteliales, que son tanto barreras físicas como barreras microbiológicas como barreras químicas, y son parte del sistema inmune innato. Después tenemos las células propias del sistema inmune innato. Tenemos a los fagocitos profesionales, que son los macrófagos y los neutrófilos. Tenemos a los granulocitos, que son los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos. Los linfocitos innatos, que son las natural killer, y las células linfoides innatas 1, 2 y 3. Y por último tenemos a las células dendríticas. También tenemos los componentes solubles del sistema inmune innato, que son el sistema del complemento, y otros componentes solubles que son las citoquinas, las quimioquinas y los mediadores inflamatorios. Comenzamos entonces hablando sobre las superficies epiteliales.
Las superficies epiteliales son la primer línea de defensa contra la infección. ¿Por qué? Porque son una barrera física que separa el medio interno y el medio externo donde están los patógenos. Todas las células epiteliales están unidas por lo que conocemos como uniones ocluyentes que realmente sellan a los epitelios de forma tal que los patógenos no puedan ingresar. Cuando hablamos de epitelios tenemos por un lado la piel y por otro lado tenemos las mucosas, que son los que recubren el tracto gastrointestinal, genitourinario y respiratorio. Si hablamos de la piel tiene dos capas. La más externa, que es la más fina, es la epidermis. La epidermis está formada por células muertas que están estrechamente empaquetadas, que se van descamando, y eso ya de por sí es una manera de evitar que los patógenos se adhieran a la piel. Por debajo de la epidermis está la dermis, que es una capa más gruesa, que está formada por tejido conjuntivo, por vasos sanguíneos, por glándulas sebáceas, folículos pilosos. Y acá es importante recalcar el rol que cumplen las glándulas sebáceas que están asociadas a los folículos pilosos. Estas glándulas sebáceas secretan una sustancia que es conocida como sebo. Ese sebo es rico en ácido láctico y en ácidos grasos. Eso mantiene el pH de la piel ácido y eso inhibe el crecimiento bacteriano. Cuando hablamos de las mucosas, las mucosas generalmente están recubiertas por una sustancia viscosa que se denomina mucus, que es muy rica en glicoproteínas, y allí quedan muchas veces atrapados los microorganismos. A su vez también, por ejemplo, en el tracto respiratorio inferior, las células epiteliales poseen protrusiones que parecen con forma de pelo, que se llaman cilias, y el movimiento coordinado de esas cilias permite que los microorganismos que quedaron atrapados en el mucus sean liberados hacia el exterior. Pero las barreras epiteliales no solo son barreras físicas, también son barreras químicas. ¿Por qué? Porque las secreciones de esos epitelios tienen muchos componentes que tienen actividad que inhibe, mejor dicho, el crecimiento microbiano e incluso pueden ser microbicidas. A modo de ejemplo tenemos a la lisozima, que está presente en la saliva y en las lágrimas, que degrada el peptidoglicano de las paredes bacterianas. También tenemos el pH del jugo gástrico y las enzimas digestivas, también son un mecanismo de defensa antimicrobiano. Y luego tenemos a las defensinas, que son péptidos antimicrobianos que lo que hacen es insertarse en la membrana de las bacterias y de los hongos y provocar la destrucción de las mismas. Los epitelios, además de ser barreras físicas y químicas, también son barreras microbiológicas. ¿Por qué? Porque tienen asociada una flora normal. Y esta flora normal compite con los patógenos por los sitios de unión al epitelio y por los nutrientes. Y además también son capaces de producir sustancias antimicrobianas, por ejemplo, las bacteriocinas. Otra cosa que es importante recalcar es que los epitelios son capaces de secretar citoquinas y quimioquinas, y esto lo vamos a ver luego más adelante. Las citoquinas son mensajeros químicos del sistema inmune. Entonces, si el epitelio secreta citoquinas, es capaz de conectarse, de comunicarse con las células del sistema inmune, de enviarle un mensaje. Las quimioquinas, en cambio, son moléculas que atraen células del sistema inmune hacia el sitio donde están presentes. Entonces los epitelios, secretando estas moléculas, son capaces de comunicarse, de interactuar con las células del sistema inmune si es necesario. A pesar de que las barreras epiteliales son altamente eficaces, el 95% de los patógenos invaden al huésped a través de la piel y de las mucosas. Otro componente de la inmunidad innata entonces son los componentes solubles, y dentro de los componentes solubles
debemos hablar del sistema complemento. El sistema complemento es un conjunto de más de 20 proteínas que pueden estar solubles, o sea, ser plasmáticas o estar asociadas a membrana. Generalmente son sintetizadas por las células hepáticas, por las células del hígado, pero también pueden ser sintetizadas por macrófagos, por fibroblastos, por células epiteliales y por células endoteliales. Tienen una expresión constitutiva, es decir, siempre están presentes y en todos los tejidos. Pero a pesar de que siempre están presentes, en condiciones normales están inactivas. Se van a activar cuando hay una presencia del patógeno. ¿Cómo se activan? Se activan por clivaje proteolítico, es decir, por un corte de las mismas. Y eso va a desencadenar una cascada de activación. ¿Por qué? Porque cuando se activa una de estas proteínas, esta lo que hace es cortar a otra. Y esa otra corta a la siguiente. Y la siguiente, cuando se corta, se activa y corta a la siguiente. Así se genera una cascada de activación por clivaje proteolítico. Existen 3 vías por las que se puede activar el complemento. Una es la vía alternativa, es decir, el complemento se va a activar directamente sobre la superficie del microorganismo. La otra es la vía clásica, que se activa cuando hay anticuerpos unidos al microorganismo. Y la tercera se llama vía de la lectina, que ocurre cuando se une una lectina, que es una proteína unión a carbohidrato, se llama lectina de unión anamanosa. Cuando esta lectina se une a un microorganismo, entonces se activa esta vía de activación del complemento. Estas 3 vías difieren en el inicio, en cómo se inicia la cascada de activación, pero todas estas vías convergen en la formación de las mismas moléculas efectoras. Y estas moléculas efectoras, ¿cómo hacen para eliminar o favorecer la eliminación de un patógeno? Bueno, por un lado, lo que hacen estas moléculas del complemento activas es formar lo que se conoce como complejo de ataque de membrana, que es un poro. Polimerizan estas proteínas en la membrana de la bacteria, generan un poro y esto lleva a la lisis de la bacteria se rompe. Otra cosa que hace las moléculas activas del complemento es opsonizar, que es marcar al patógeno, es como si se le pusiera un cartel. A esto hay que comerlo. Entonces los fagocitos reconocen, ven ese cartel y fagocitan, internalizan y destruyen a dicho patógeno. O sea que la segunda cosa que hace el complemento es opsonizar, marcar al patógeno para que sea fagocitado. Y la tercera cosa que hacen es ser mediadores inflamatorios, desencadenar la respuesta inflamatoria que vamos a ver más adelante. Esto es una micrografía electrónica de barrido en donde se ve una bacteria viva, una bacteria que está siendo destruida por el sistema de complemento, y acá se ve claramente cómo finalmente ha sido lisada, ha sido lisada, destruida. Bueno, otro componente de la inmunidad innata son las células. Y vamos a empezar a hablar de ellas en cada una en particular. Lo que sí es importante recalcar que todas estas células del sistema inmune innato se generan por el proceso de hematopoiesis que ustedes ya deben haber visto. La hematopoiesis es un proceso que ocurre a partir de la 4ª semana de embarazo en el hígado y en el vaso, luego, en la 8ª semana de embarazo en el hígado y en el vaso, en el 4º mes de embarazo comienza a ocurrir también en la médula ósea, hasta que en el momento de nacimiento toda la hematopoiesis ocurre en la médula ósea. Cuando hay compromiso de la médula ósea o cuando hay una alta demanda de células sanguíneas, la hematopoiesis puede ocurrir también en el hígado, y esto se le llama hematopoiesis extramedular. La hematopoiesis se inicia
a partir de lo que se conoce como célula madre pluripotencial, porque esta célula es capaz de generar todas las células sanguíneas. Esta célula madre pluripotencial tiene un marcador que se conoce como CD34, el cual permite identificar estas células, pero además las permite purificar en caso de que sea necesario. Dependiendo de los factores de crecimiento que haya en el medio, esta célula madre pluripotencial puede pasar a ser un progenitor mieloide o un progenitor linfoide. Este progenitor mieloide puede dar lugar, también dependiendo de los factores de crecimiento que haya en el ambiente y de las necesidades que haya en el organismo, este progenitor mieloide puede dar lugar a plaquetas, eritrocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos o células dendríticas. Y en el caso que la célula madre pluripotencial pase a ser un progenitor linfoide, este progenitor linfoide puede dar lugar a células natural killer, a linfocitos T o a linfocitos B. Bien, comencemos hablando entonces sobre los fagocitos profesionales. Los fagocitos profesionales son los macrófagos y los neutrófilos. La función que tienen estas células es reconocer a los patógenos, internalizarlos, ingerirlos y destruirlos. Bueno, los neutrófilos son los leucocitos más abundantes. Son los primeros en llegar al sitio de infección, pero además tienen una vida muy corta. Tienen dentro gránulos que tienen sustancias que son citotóxicas, o sea que pueden destruir a los patógenos, pero además también tienen sustancias quimiotácticas que van a atraer nuevas células al sitio de infección. Los macrófagos se encuentran en la circulación como monocitos y cuando pasan a los tejidos se diferencian a macrófagos. Tienen una vida más larga que los neutrófilos y generalmente predominan en la etapa tardía de la respuesta inmune innata. Liberan sustancias que también son citotóxicas y mediadores proinflamatorios y son capaces de generar sustancias oxidativas por un mecanismo que se conoce como estallido respiratorio. Además, los macrófagos son capaces de relacionarse con el sistema inmune adaptativo, son capaces de brindarle información al sistema inmune adaptativo sobre el tipo de patógeno que está presente en ese momento. Cuando hablamos de granulocitos, hablamos de los mastocitos, de los basófilos y de los eosinófilos. Estas células liberan más que nada sustancias vasoactivas y quimiotácticas. Ahora, ¿cómo hacen estas células para reconocer un patógeno? ¿Qué es lo que reconocen en los patógenos? Bueno, reconocen lo que se conoce como patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs. ¿Qué características tienen estos PAMPs? Que son estructuras que están presentes en los patógenos, pero no están presentes en las células propias. Además, son estructuras que están conservadas en grupos particulares de microorganismos. Y otra cosa importante es que se trata de moléculas que son esenciales para la supervivencia del microorganismo. Por tanto, es poco probable que ese microorganismo las mute o las deje de expresar. Siempre van a estar presentes esos PAMPs. A modo de ejemplo, el LPS de las bacterias gram negativas, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, es un PAMP. Las lipoproteínas y peptidoglicanos de las membranas bacterianas son PAMPs. Los motivos CpG del ADN de las bacterias, la flagelina de los flagelos. Los motivos glucídicos de los microorganismos en general son PAMPs porque son muy diferentes a los motivos glucídicos que hay en la superficie de las células propias. El ARN doble hebra de los virus. Todos estos son ejemplos de PAMPs.
¿Y cómo reconocen las células del sistema inmune innato los PAMPs? A través de receptores, que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones o PRRs. Estos receptores pueden estar en la membrana de las células o pueden estar solubles. Y además son codificados en la línea germinal, y esto los diferencia, por lo tanto hay un repertorio limitado de estos receptores, a diferencia de los receptores del sistema inmune adaptativo. Eso lo van a ver en las siguientes clases. Además de los PAMPs, los PRRs pueden reconocer lo que se conoce como DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño. Es decir, cuando los tejidos están dañados, también expresan o secretan moléculas, por ejemplo, que se conocen como alarminas, que pueden ser reconocidos como por los PRRs y que pueden desencadenar entonces una respuesta inmune. Bueno, ¿cómo ocurre la fagocitosis? ¿Cómo hacen los fagocitos profesionales para internalizar o ingerir a los patógenos? La fagocitosis es un proceso que es dependiente del citoesqueleto y ocurre cuando se trata de partículas mayores a 0,5 micras. En el caso de ser partículas menores a 0,5 micras, el proceso se conoce como endocitosis, y en el caso de ser moléculas solubles, la internalización se da por pinocitosis. Como vieron aquí, el proceso de fagocitosis se da en 5 pasos. En el primer paso ocurre el reconocimiento del PAMP por el PRR. Este reconocimiento genera un cambio en el citoesqueleto, ¿sí? Donde intervienen las moléculas de actina y de miosina, y lo que ocurre es que se generan como protrusiones, como extensiones de la membrana que van a rodear al patógeno. Esto lleva a que otros PRRs se unan a los PAMPs y esto actúa como cierre, ¿no? Como si fuera una cremallera, ¿sí? Se va como encerrando el patógeno por la membrana hasta que finalmente el patógeno queda dentro de una vacuola en el interior de la célula, ¿sí? Queda rodeado por membrana. A esta vacuola se le conoce como fagosoma. Esta fagosoma luego se va a fusionar con el lisosoma, que tienen en el interior una cantidad de una batería de moléculas microbicidas y antimicrobianas que van a terminar destruyendo al patógeno. Este proceso de fagocitosis no solo es importante para eliminar el patógeno, sino que también es importante para poder presentarle el patógeno al sistema inmune adaptativo. El patógeno va a ser cortado en pequeños pedacitos y esos pedacitos de patógeno es lo que estas células van a mostrarle a la célula del sistema inmune adaptativo para que el sistema inmune adaptativo pueda desencadenar una respuesta específica y adecuada para eliminar este patógeno. A este proceso se le conoce como presentación del antígeno y lo van a ver en las subsiguientes clases. ¿Cuáles son los mecanismos microbicidas que hay en el interior de los fagos lisosomas? Bueno, por un lado hay enzimas proteolíticas, enzimas que van a digerir las proteínas, las van a cortar. Hay también lisozima, que como ya les dije lo que hace es degradar los peptidoglicanos de las paredes bacterianas. Hay lactoferrina, que es un quelante del hierro, es una molécula que toma el hierro y no lo deja disponible para las bacterias, lo cual es importante porque el hierro es un nutriente esencial para las bacterias. Hay también defensinas, que dijimos que son péptidos antimicrobianos, que se insertan en la membrana de las bacterias y provocan la destrucción de las mismas. Y hay agentes oxidantes. Estos agentes oxidantes se generan por un mecanismo que yo les conté, que se llama estallido respiratorio, y que es un mecanismo esencial que tienen los fagocitos profesionales para destruir a los patógenos.
Cuando se genera el estallido respiratorio, lo que se generan son especies reactivas del oxígeno y especies reactivas del nitrógeno, que son extremadamente tóxicas y que van a terminar destruyendo al patógeno. Cuando hablamos de estallido respiratorio, lo primero que ocurre es el ensamblaje. Cuando se forma el fagosoma, lo que se forma se ensambla un complejo enzimático que se llama NADPH oxidasa en la membrana de ese fagosoma. Esa NADPH oxidasa lo que hace es transferir un electrón del NADPH al oxígeno, formando lo que se conoce como radical superóxido. Ese radical superóxido es extremadamente tóxico, pero además puede generar peróxido de hidrógeno e hipoclorito, que también son especies reactivas del oxígeno tóxicas para los patógenos. A su vez también, como dije, se generan especies reactivas del nitrógeno. Hay una enzima que está en el citosol de los fagocitos que se llama óxido nítrico sintasa inducible, que cuando el fagocito se activa, se va a activar esta enzima, y esta enzima, a partir de arginina y oxígeno, genera lo que se conoce como óxido nítrico, que es gaseoso, que ingresa al fagosoma y que puede reaccionar con el radical superóxido para formar otras especies reactivas del nitrógeno que son extremadamente citotóxicas, como el óxido nítrico. Otros componentes celulares innatos son las células natural killer. Las células natural killer son las células que son las encargadas de destruir a las células que están infectadas por virus o a las células tumorales. Y a su vez también son capaces de activar los macrófagos. También hablamos de las células linfoides innatas 1, 2 y 3. Las ILC1, las tres liberan mediadores. La ILC1 más que nada activan macrófagos. Las ILC2 activan eosinófilos y estimulan la contracción muscular, o sea, están relacionadas con las infecciones parasitarias, eliminar infecciones parasitarias. Y las ILC3 liberan mediadores que inducen la producción de péptidos antimicrobianos. Y las últimas células que nos restan describir dentro de lo que es el sistema inmune innato son las células dendríticas. Y las células dendríticas son células muy importantes porque son lo que se llaman las células presentadoras de antígeno profesionales. Son las que están encargadas de instruir, de interaccionar con las células del sistema inmune adaptativo para brindarle la información de qué tipo de patógeno está presente, para que estas células del sistema inmune adaptativo puedan desencadenar una respuesta adaptativa adecuada, específica contra dicho patógeno. ¿Cómo hacen las células natural killer para reconocer las células que están siendo infectadas por virus? Bueno, las células natural killer presentan dos tipos de receptores, los receptores activadores y los receptores inhibidores. Los receptores activadores reconocen moléculas que son expresadas por células que están estresadas o que están infectadas. Y los receptores inhibidores reconocen moléculas de MHC de clase 1, que los van a ver en las siguientes clases, pero que les adelanto que son moléculas que muestran cosas que tiene la célula adentro, ¿sí? Pedacitos de moléculas que tiene o de antígenos que tiene la célula en su interior. Muchas veces, cuando un virus infecta una célula, una estrategia que tiene el virus es provocar que la célula deje de expresar moléculas de MHC de clase 1 de forma tal de que esa célula no muestre que está infectada por ese virus. Entonces, si la célula natural killer se une a la célula que tiene enfrente por el receptor activador y por el receptor inhibidor, no hay ataque, no la va a atacar. Pero si la célula natural killer reconoce algo por el receptor activador, sin embargo
no reconoce nada por el receptor inhibidor, es decir, esta célula no está expresando moléculas de MHC de clase 1, quiere decir que esta célula es probable que esté infectada por un virus, por eso no expresa moléculas de MHC de clase 1, y entonces sí va a provocar la muerte de la célula que tiene enfrente. La muerte ocurre por un proceso, o sea, induce la apoptosis de dicha célula. Eso es lo que hace la célula NK cuando solamente reconoce a través de su receptor activador y no a través de su receptor inhibidor. Otro mecanismo antiviral del sistema inmune innato son los interferones. Existen dos tipos, es un mecanismo antiviral de amplio espectro, lo que genera es como un estado antiviral en las células vecinas. Hay dos tipos de interferones. El interferón alfa es secretado por los leucocitos y el interferón beta es secretado por todos los tipos celulares. Entonces, estos interferones generan áreas de células no infectables y de esa forma se previene la diseminación del virus. Es decir, una célula cuando es infectada por un virus empieza a secretar interferón que va a ser reconocido por las células vecinas y estas entonces van a tener cambios que van a evitar que el virus se propague. ¿Qué cambios sufren estas células vecinas? Bueno, los interferones provocan la inhibición de la síntesis proteica en estas células, por tanto no se van a poder sintetizar más partículas virales, y también se activa una endonucleasa que degrada ARN. Otra cosa que hacen los interferones es activar a las células NK, que como vimos son las células encargadas de destruir las células infectadas por virus. Bien, entonces ahora hagamos una mirada global de todo esto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos lastimamos? Tenemos una herida, supónganse, en la mano. Al rato lo que notamos es que tenemos inflamado. ¿Qué quiere decir inflamado? Bueno, existen 4 signos cardinales de la inflamación: dolor, calor, rubor y tumor o edema. ¿Sí? Vemos eso, y eso es el resultado de que se desencadenó una respuesta inflamatoria. ¿Para qué se da esa respuesta inflamatoria? Para reclutar más células hacia el sitio donde ingresó el patógeno. Nosotros nos lastimamos, bueno, ahí es una puerta de entrada para diferentes microorganismos, bacterias, ¿sí? Entonces, tanto el tejido que fue dañado, como las células del sistema inmune innato que ya estaban presentes en dicho tejido, van a empezar a secretar mediadores inflamatorios, citoquinas y quimioquinas que van a generar una respuesta inflamatoria. Sobre todo va a haber cambios a nivel del endotelio, ¿sí? A nivel de los vasos sanguíneos, que van a provocar la respuesta inflamatoria que va a generar que más células se recluten al sitio de infección. Entonces, como dijimos, cuando hay inflamación hay color, calor, dolor, tumor. ¿Cuáles son los cambios que esos mediadores que secretan tanto el tejido dañado como la célula del sistema inmune innato? ¿Cuáles son los cambios que generan esos mediadores sobre los vasos sanguíneos? Bueno, primero que nada hay una vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo. Esto provoca el calor y el color, el enrojecimiento, ¿sí? Pero también hay un cambio en la permeabilidad del endotelio. Las células endoteliales se van a contraer, permitiendo la fuga de proteínas plasmáticas hacia los tejidos, y además se van a inducir la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales que van a permitir que se recluten células que están circulando hacia los tejidos. El reclutamiento de leucocitos desde la sangre hacia los tejidos se conoce como extravasación y tiene varios pasos.
Y estos pasos, este proceso, se genera entonces por una cantidad de moléculas que son liberadas por las células del sistema inmune innato que están presentes en los tejidos infectados, que van a actuar directamente sobre el endotelio provocando cambios en ese endotelio, cambios que también implican la expresión de moléculas de adhesión. Lo primero que ocurre es que cuando se desencadena la inflamación, la respuesta inflamatoria, los leucocitos van a pasar a estar mucho más cerca del endotelio, ¿sí? Y entonces en un momento se va a dar la unión de un ligando de selectina que es expresado por los leucocitos con la E-selectina y P-selectina que ahora el endotelio que ha sido activado lo va a empezar a expresar. Esta unión es una unión que es reversible, entonces se da la unión y se despega, se da la unión y se despega. Entonces el leucocito parece que está rodando sobre el endotelio, por eso esto se llama rolling, ¿tá? Es como que va rodando por el endotelio, hasta que de repente se da otra unión, que es la unión de un proteoglicano unido a una quimioquina, que es expresado por el endotelio, con un receptor de quimioquina que está sobre el leucocito. Esta unión provoca un cambio conformacional en la beta-2 integrina que expresa el leucocito. Y cuando la beta-2 integrina cambia de conformación, entonces es capaz de unirse a ICAM1 que es expresada por las células endoteliales. Esta unión sí es muy fuerte y luego lleva entonces a lo que se conoce como transvasación, y es el pasaje del leucocito por entre medio de las células endoteliales. Una vez que el leucocito está en los tejidos, va a migrar hacia el sitio de infección por quimiotaxis. Va a ver cuáles son las quimioquinas, las sustancias quimiotácticas, las moléculas quimiotácticas que hay en ese tejido que lo van a llevar hacia el sitio de infección. Estas moléculas quimioatrayentes pueden ser moléculas del complemento y otras quimioquinas que pueden ser secretadas por las células del sistema inmune innato o por los propios tejidos dañados. Ahora, cuando hay el ingreso de un patógeno a los tejidos, puede ocurrir, muchas veces ocurre, que el sistema inmune innato monta esta respuesta inflamatoria, llegan nuevas células del sistema inmune innato al sitio de infección y el sistema inmune innato de por sí ya es capaz de eliminar el patógeno. Pero a veces no es suficiente con la respuesta inmune innata. Entonces, la respuesta inflamatoria también tiene como finalidad el flujo, dirigir el tránsito de células y de moléculas desde los tejidos hacia los ganglios drenantes de la zona donde están las células del sistema inmune adaptativo, los linfocitos T y B. Entonces, además de reclutar células del sistema inmune innato al sitio de infección, la respuesta inflamatoria también tiene como finalidad lograr que las células presentadoras vayan a los ganglios y le muestren a las células del sistema inmune adaptativo cuál es el patógeno que está presente, de forma tal que si el sistema inmune innato no logra eliminar el patógeno, el sistema inmune adaptativo monte una respuesta adecuada que pueda entonces sí eliminar al patógeno a continuación. Aquí les dejo una serie de preguntas para que ustedes puedan tratar de contestarlas luego de haber visto este teórico y que les va a permitir hacer como una autoevaluación de si lograron entender todos los conceptos que fueron dados. Gracias.